Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Aldo Saavedra Romero y soy especialista en turismo de aventura, egresado de la Facultad de Administración de Turismo de la Universidad Federico Villarreal. El día de hoy voy a tener el gusto de hablarle sobre las funciones de las DIRCETURES en el turismo de aventura. Sin más que decirles, empecemos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones de los gobiernos regionales en turismo de aventura. Dícese DIRCETUR o GERCETUR. El marco normativo. Para empezar, empezaremos entendiendo el marco normativo del turismo de aventura. Como toda actividad económica en el Perú tiene un marco normativo. En el caso del turismo, nosotros nos enmarcamos bajo la Ley 29408, la Ley General del Turismo. Y dentro de esta ley encontramos el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, con un nuevo decreto supremo, el número 005-2020, ¿no? Que es el que muestra ya la figura de agencia de viaje digital. Dentro de ese reglamento, pues podemos entender que hay tres tipos de operadoras de turismo, ¿no? Las mayoristas, agencias como Coltour, como Bipac, ¿no? Y demás. Agencias minoristas, que son estas que principalmente son las que venden pasajes de vuelo, ¿no? Reservas de hoteles y demás. Y las operadoras que en específico son estas que se encargan de desarrollar sus propias experiencias, ¿no? Organizarlas, planificarlas, comercializarlas y operarlas finalmente, ¿no? Ahora, dentro de este reglamento existe un reglamento mucho más específico para el caso del turismo especializado en el turismo de aventura, por su singularidad en la capacidad de estar en ambientes agrestes y relacionarse con muchos factores de riesgo. Entonces, este reglamento de seguridad de turismo de aventura se presentó en el año 2016 con el Decreto Supremo 005-2016, en la cual habla de dos cosas muy importantes, ¿no? Lo más importante es que para realizar las actividades de turismo de aventura debería haberse autorizado el lugar o la locación donde desarrolla la modalidad de turismo de aventura, que vendría a ser el artículo 5.2, ¿no? De la última modificación que se ha hecho en el reglamento, en el año 2019. Esto es muy importante porque se relaciona a algo que en turismo ya conocemos, que es el inventario de recursos turísticos, que ordena y sistematiza información, ¿no? De los recursos turísticos para la planificación. Esto es lo que se ha desarrollado en Aventura. Además de eso, también pide un certificado de operador de aventura implementando anexos del Reglamento de Seguridad en Turismo de Aventura, que veremos más adelante. Ahora, en la coyuntura actual no es solamente importante poder deber ser un proveedor de servicios turísticos, sino también es importante ser una agencia certificada en una modalidad de turismo de aventura y más que eso ahora implementar el plan de seguimiento COVID-19, ¿no? El cual viene bajo la resolución madre, la 448-2020 MINSA, del cual todas las actividades económicas y todos los sectores económicos se alinean, ¿no? En este caso son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Y la implementación de las actividades de turismo aventura en este caso, ¿no? El cual se tiene que enviar a MINSA en el correo que está ahí dispuesto. Una vez que hemos entendido el marco normativo, vamos a ahondar un poco en el reglamento y lo que especifica. Hablábamos de las modalidades, ¿cierto? Y dónde se realizan y la certificación. Veamos un poco más. Sabemos que en el 2016 se empezó a normar el turismo de aventura con el reglamento de seguridad para la prestación de servicios de turismo de aventura, el decreto supremo 005-2016. Pero sin embargo, a través de los años ha tenido ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 se aprueban las modalidades de turismo de aventura, con la resolución ministerial 083-2018, ¿no? En la cual tenemos 16 modalidades de turismo de aventura que las pueden ver allí. Además, la de canotaje, que tiene su reglamentación independiente hasta ahora. Además de eso, en el 2019, con el decreto supremo 001-2019, se dispone algunas modificaciones al reglamento de turismo de aventura y veamos cuáles son estas en un momento, ¿no? Las actividades de turismo de aventura que son autorizadas en el Perú hasta ahora, es decir, las que son formales, son ala delta, barranquismo, buceo, cabalgata, canopy, zipline, ¿no? Canopy o zipline es lo mismo, ciclismo, esquí tanto en hielo como en arena,
Escalada, espeleo o espeleología, a que se puede entender como exploración de cavernas. Además de eso, kitesurf, parapente, puentismo, rappel, sandboard y tabla vela. Además de canotaje, que ya lo había mencionado. Todas estas necesitan tener una identificación de las locaciones donde se realiza esta actividad de turismo de aventura, ¿no? Y justamente en ese aspecto, sin identificación de la locación o del lugar, no podría haber una empresa certificada en turismo de aventura. ¿Qué significa? Que si el gobierno regional, la DIRCETUR, no hace una identificación de la locación y la autoriza, ningún operador que trabaje en esa locación o en ese lugar va a poder tener este ansiado certificado de turismo de aventura que ahora en esta coyuntura se vuelven mucho más importantes. Pero ¿qué dice el artículo 5.2 que mencionábamos anteriormente, ¿no? Dice lo siguiente, que DIRCETUR identifica y autoriza los lugares donde se desarrollan las modalidades de turismo de aventura, indicando como mínimo, esta información tiene que estar ordenada y sistematizada, la región, provincia, distritos respectivos, condiciones climatológicas, de ser el caso, hidrológicas también, geográficas, de accesibilidad y de seguridad. Ahora, para esto coordinará con diferentes actores dentro del destino, ¿no? Esta parte es muy importante entender porque puede haber diferentes tipos de entendimientos o interpretaciones de este artículo, ¿no? Principalmente del inciso. ¿Por qué? Porque dice condiciones de accesibilidad y condiciones de seguridad, ¿no? Muchas veces las empresas de turismo de aventura y el turismo de aventura en el Perú se ha visto como una actividad que se realiza por expertos, ¿no? Expertos deportistas o expertos aventureros, ¿no? Que muchas veces se entienden como inclusive como hippies, que hacen estas actividades, ¿no? Personas muy extremadamente aventureras. Pero que sin embargo, ordenar estas actividades es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de tener un conocimiento, ¿no? Conocimiento adquirido bajo la experiencia por un especialista, sino poner esta información y ordenarla en un documento sistematizado. Y a eso es lo que se refiere a la autorización de locaciones. Por ejemplo, las condiciones de accesibilidad, ¿cuáles son? ¿No? ¿Qué tipo de acceso tiene? ¿Cuáles son la distancia, los tiempos, ¿no? La ruta para acceder a la locación de turismo de aventura y realizar la actividad de turismo de aventura, las rutas de evacuación o puntos de evacuación, identificar, por ejemplo, en el caso de seguridad, identificar los puntos con señal telefónica, los puntos que no tengan señal telefónica para implementar algún medio de comunicación efectivo en el caso de accidentes de emergencias, identificar los riesgos relacionados a esta actividad, no solamente riesgos con relación al turista y el servicio, sino riesgos relacionados al equipamiento, al medio ambiente, al servicio que se da, ¿no? A las condiciones meteorológicas en general y demás, ¿no? Bueno, no vamos a ahondar en esto, sigamos, ya que entendemos que es una locación de turismo de aventura. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para que las empresas se certifiquen como operadores de turismo de aventura? Ya habíamos visto que está el reglamento 005-2016, ¿no? Sus modificaciones, el 001-2019, con el cambio en el artículo de la autorización de locaciones, ¿no? El 03-2018 que aprueba los formatos que se van a implementar dentro del reglamento. ¿Y cuáles son estos formatos que también son conocidos como anexos, ¿no? Ahora, también menciona en el artículo 10 que la agencia tendrá ciertas obligaciones para prestar el servicio de turismo aventura, en el cual se obliga principalmente a que implemente estos formatos dentro de la operación turística de aventura que realiza. Ahora, ¿cuáles son estos? Los hemos dividido en 3 anexos muy importantes porque son los anexos de gestión operativa de la actividad de turismo de aventura. También es administrativa, pero principalmente operativa, como el manual interno de operaciones de la agencia de viaje, ¿no? En la cual uno tiene que describir detalladamente los servicios, las condiciones para prestar ese servicio, la comunicación que se va a tener con el personal de campo, ¿no? Y cómo se va a hacer seguimiento de que esté prestando el servicio de manera adecuada, ¿no? La organización de la empresa de acuerdo a un organigrama de funciones, ¿no? Que más se conoce como un MOF, Manual de Organización de Funciones, en el cual se especifique claramente quiénes son los responsables, por ejemplo, del uso adecuado de los equipos en la operación, ¿no? Y quién es, por ejemplo, el jefe de operaciones, quién es el jefe de logística, quién es el almacenero en el caso que haya, ¿no? Y esto se relaciona a otros 2 anexos, que es la declaración jurada para prestar
las actividades de turismo de aventura, ¿no? Que son como condiciones para la prestación del servicio de turismo de aventura que se conocen como anexo 7 y anexo 8, en la cual el turista tiene que expresamente decir que está en buen estado de salud físico y mental. En este caso incluye el COVID, ¿no? Y se podría hacer un énfasis en esto. Además de eso, también acepta los riesgos relacionados a la actividad de turismo de aventura que se va a desarrollar. Y finalmente, también menciona y declara que se le ha dado una charla técnica adecuada en la cual se le ha informado sobre la actividad que se va a hacer, los riesgos relacionados, ¿no? El proceso que se va a realizar para el desarrollo de las actividades del día. Eso se relaciona a este anexo 1 porque pues, se presta durante la operación, ¿no? Entonces lo puedes integrar al anexo 1 de todas maneras. Luego el anexo 5, que es la declaración jurada de prestar servicios con personal especializado. ¿Qué significa? Que todo personal que tenga una agencia tiene que cumplir con 3 características mínimas. Tener un certificado por competencias laborales y si no tiene ese certificado, tener al menos 3 años realizando esta actividad de turismo aventura como líder con constancias, ¿no? Que certifiquen, ¿no? Y que avalen la experiencia de esta persona por otras agencias de turismo aventura. Un curso vigente de primeros auxilios de al menos 16 horas porque los protocolos de seguridad y primeros auxilios van totalmente de la mano y no podrían existir si un personal no tiene este conocimiento y estas capacidades. Y finalmente un curso de atención al cliente. Eso obviamente no aplica para el personal que, por ejemplo, ya es guía oficial de turismo, que ha estudiado, ¿no? Y no requiere este requisito, pero para otro personal que no es formado en turismo, pues sí. Ahora, el anexo 2 es un anexo extremadamente importante, ¿no? Porque es el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias de la agencia de viajes. ¿Qué significa? En esta parte nosotros vamos a hacer una identificación de riesgos para su gestión adecuada. Vamos a hacer un análisis de peligros, riesgos, una valoración de esos y a través de una matriz tenemos que determinar qué clase y qué clasificación tiene cada riesgo y cuál va a ser el protocolo para poder atender en caso de que esos riesgos se hagan tangibles, se hagan reales, ¿no? ¿Cuál va a ser el protocolo para atender? En este caso es muy importante que muchos de los protocolos para la atención prehospitalaria en zonas agrestes, en turismo aventura, se relaciona a la misma aplicación de primeros auxilios, más no solo esta, ¿no? Porque en el caso de un protocolo tienen que ser los procedimientos y pasos para, por ejemplo, realizar una evacuación adecuadamente coordinando con la oficina y con el centro de salud y con el apoyo logístico que pueda necesitar el líder y las personas para hacer la evacuación en el caso de exista una emergencia. Esto se relaciona mucho con el anexo número 6, que es el de equipamiento alquilado, ¿no? Donde la empresa tiene que gestionar los riesgos asociados a alquilar equipamiento que uno no conoce el estado uso, ¿no? En la forma de uso, el estado actual, cómo se hace mantenimiento de este equipo, ¿no? Su registro histórico, no conoce. Entonces es importante también ese anexo complementarlo a este y se puede relacionar. Ahora, el anexo también número 4, que es el registro de incidentes y accidentes, es un anexo clave en el caso que tengamos un incidente o una emergencia o un accidente. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos un incidente y pase a mayores, inclusive, por ejemplo, una denuncia, la policía y la fiscalía van a pedir la información de lo que ha acontecido dentro de este incidente o accidente y este anexo nos ayuda a gestionar la información de manera adecuada que el ministerio nos da esta herramienta. El anexo número 3, que es el programa de mantenimiento de equipos de la agencia de viajes, pues pauta claramente cuáles son los equipos, cuál es la lista de estos equipos que tienen que estar listados en un inventario, cuál es el uso adecuado que se va a hacer de este equipo, cuál es el proceso de mantenimiento que se va a dar a este equipo preventivo, por ejemplo, y cuál es la pauta que se va a realizar con este equipo cuando este equipo ya no sea apto para el uso turístico, ¿no? Y esto se puede relacionar de todas maneras con el anexo 9, que es la relación de contenido de equipo de primeros auxilios, porque cada líder en cada operación tiene que llevar además el equipamiento para la actividad del equipamiento para la aplicación de primeros auxilios. Ahora hablemos un poco de en qué consiste la identificación de la locación, ¿no? En qué consiste esta autorización que tiene que dar la IRCETUR. Por ejemplo, vamos a dar el caso de nuestra empresa Desert Expeditions. Nosotros desarrollamos actividades de turismo aventura entre Huaral y Ancón, en la zona reservada, lo que era la zona reservada Lomas de Ancón, ahora área de conservación regional Lomas de Lima. Y nosotros lo que hemos hecho es
hemos hecho salidas de campo para hacer la identificación de la locación en la cual hemos marcado el polígono, ¿no? Georreferenciado el polígono, donde vamos a hacer la actividad y donde nos desempeñamos, y para lo cual también hemos desarrollado un mapa formal, un mapa. Pero hay ciertos criterios para identificar la locación de turismo aventura. No es que, pues, ya yo voy a hacer la actividad de turismo aventura aquí y la voy a hacer porque me conviene, ¿no? Porque es el lugar adecuado. Sí, ese es un factor, sí, de repente ese es un factor, un criterio natural, ¿no? Sobre las características ecosistémicas, geográficas del lugar, pero no es todo, ¿no? También es muy importante tener criterios legales, por ejemplo, el saneamiento físico legal del lugar. Otro criterio, criterios sociales, el uso social que se le hace a esto, ¿no? Por otras actividades económicas o por presencia de poblaciones locales, ¿no? Que tienen actividades como ganadería, agricultura. En el caso del desierto no hay esto, ¿no? Criterios naturales, entendiendo la biodiversidad que hay en el lugar, ¿no? Por ejemplo, identificando zonas de anidación, alimentación o reproducción de especies. Criterios políticos, si es que hay alguna alianza con, por ejemplo, alguna organización, en este caso nosotros sí teníamos una alianza con la zona reservada de Lomas de Ancón. Y criterios turísticos, ¿no? Que se relacionan ya mucho más allá al recurso tal cual, a la demanda y a la oferta que puede haber de esas actividades. Entonces, juntando todos esos criterios, uno puede identificar una locación de manera adecuada, pero eso no es algo que siempre se haga. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la autorización de locaciones de turismo de aventura para la DIRCETUR, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la DIRCETUR es revisar las modalidades autorizadas y si existen lugares autorizados con condiciones para desarrollarlas, ¿no? ¿Qué significa? Que probablemente si yo soy un personal nuevo en turismo en la DIRCETUR, tengo que verificar qué me dice el reglamento, cuáles son las modalidades autorizadas, porque lastimosamente las no autorizadas todavía no pueden certificarse y los operadores que ofrezcan esas actividades están bajo el manto de la informalidad, aunque no lo quieran, ¿no? Y bueno, ver si es que ya se ha autorizado algún lugar. Luego de esto, se tiene que levantar la información, ¿no? E investigar sobre la oferta actual de las actividades de aventura en esta locación, ¿no? Usando medios digitales, coordinando con gremios, asociaciones deportivas, es muy importante, CERNAM, gobiernos locales, agencias de viaje inclusive. Verificar el inventario de recursos turísticos y el registro de agencias de viaje según sus modalidades, ¿no? En este caso las operadores. En DIRCETUR se tiene varias herramientas, por ejemplo, tienes el registro de proveedores de servicios turísticos, en el caso de agencias, en la cual muchos al registrarse ponen y describen si es que van a ofrecer actividades de aventura. Eso ya es un primer filtro, ¿no? Para poder identificar. Y para las que son informales, pues haciendo un simple levantamiento de información en las redes sociales uno puede ver qué operadores están comercializando esas actividades, ¿no? Luego de esto, realizar la visita de campo para levantar la información in situ, verificar la infraestructura, de ser el caso, en el caso de zipline, por ejemplo, de puenting, verificar las condiciones, así como el tipo de empresa u organización que ofrezca este servicio, ¿no? Y acá hay que ampliar la mente porque el turismo de aventura no solamente se desarrolla por agencias, sino también hay turistas excursionistas especializados. ¿Qué significa esto? Excursionistas que viajan con su bicicleta, que viajan con su tabla, que viajan con su equipo de escalada y hacen visitas a lugares turísticos donde usualmente nosotros hacemos caminatas o hacemos, por ejemplo, estamos en una playa y estamos veraneando, otra persona puede estar en la playa haciendo surf, ¿no? Es un turista más especializado, otra persona puede estar bajando de una roca que hay por ahí o escalándola, otro puede estar haciendo sandboard, otro puede estar en un parapente, entonces son personas que están haciendo también turismo, pero de manera más especializada y es importante mapear, ¿no? Mapear los tipos, digamos, el nivel de especialización que tiene cada usuario, ¿no? y su motivación. Luego de esto, coordinar con las entidades públicas o privadas que tienen relación directa o indirecta con el desarrollo de la actividad a fin de prever su nivel de participación y conocimiento técnico en relación a las acciones que se tomarán en la locación identificada. Por ejemplo, poniendo el caso anterior nuestro, ¿no? Donde nosotros proactivamente desarrollamos esta información, esta documentación para entregársela a DIRCETUR. Y bajo una coordinación con ellos, no se le provee la información necesaria para que ellos pues no necesariamente tengan que hacer el trabajo de campo completo, sino verificar nada más la información que se ha levantado, ¿no? Pero esto se tiene que ver y analizar de acuerdo digamos, a cada dinámica que tienen los sitios turísticos y los destinos turísticos, ¿no?
Programar las reuniones con los gobiernos locales para obtener información respecto a la situación legal de las locaciones. Y acá viene el criterio legal, ¿no? El criterio legal que está en la parte izquierda. Este criterio es muy importante porque no podemos promover actividades turísticas en lugares donde no están saneados, ¿no? Esto no ayuda a un desarrollo adecuado a futuro de las actividades de aventura y el turismo en general. Y finalmente se elabora un informe técnico que sustente la aprobación de la locación, ¿no? Ahora, una vez que se ha desarrollado el informe técnico, se hace una resolución directorial que va a determinar ya la formalización de esta actividad de turismo de aventura en tal locación, ¿no? Y por lo cual ya luego el operador va a poder acceder a su certificado correspondiente, ¿no? En este caso el ejemplo que tenemos es el nuestro, es el único que podemos usar, digamos, con derechos. Y pues ahí está la resolución directoral y también están las coordenadas geográficas que delimitan nuestro polígono, ¿no? Y también tenemos nuestro certificado de turismo aventura por la aplicación de los anexos antes explicados, que es algo que también, ese es el camino, el derrotero formal que tiene que llevar todas las agencias, ¿no? Y que principalmente ayuda a la agencia a que se ordene sus operaciones para que tener mejores costos y mayor eficiencia. Ahora, veamos la fiscalización del turismo de aventura. Esta es una parte muy importante y que de repente no siempre se logra, pero veamos de qué trata. La fiscalización empieza cuando nosotros vamos a empezar a revisar la documentación existente en los expedientes de las agencias y registro de agencias, ¿no? Por ejemplo, si ya yo estoy certificado como operador, yo ya tengo un expediente dentro de IRCETUR, ¿no? Entonces se tiene que verificar esa información para poder conocer qué se va a hacer y qué se va a fiscalizar, ¿no? Conocer también las disposiciones del reglamento para conocer las obligaciones de la empresa. Es muy importante el reglamento que hablábamos al inicio porque el reglamento te pauta cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir las agencias que prestan el servicio de turismo de aventura, ¿no? Ahora, si la fiscalización está dirigida a empresas informales, será importante revisar información sobre la accesibilidad y horarios de operación en la locación, ¿no? Para poder ir en el lugar y al momento adecuado. Mantener coordinación con la red de protección al turista, los gremios, las agencias autorizadas, gobiernos locales, policía de turismo e Indecopi. Y acá un tip muy importante para los gestores locales es la coordinación con los gobiernos locales y la policía de turismo. ¿Por qué? Porque ayuda a dar esta idea, esta noción de apoyo interinstitucional y seriedad en el desarrollo de estas actividades y la fiscalización, ¿no? Muchas veces cuando van los trabajadores, los gestores públicos de las DIRCETURES y no conocen el reglamento, no saben qué van a hacer, pues los operadores terminan muchas veces pasando por agua tibia todo, ¿no? Continuando, las fiscalizaciones en las oficinas administrativas tienen como objetivo los anexos del reglamento y su aplicación, ¿no? Se tiene que revisar estos anexos cuando vayas a ir a oficinas, ¿no? Las declaraciones juradas de los turistas, por ejemplo, que estas son las declaraciones juradas que hablamos en el anexo 7, pudiendo quedarse con copia de esta información inclusive. La fiscalización en locaciones autorizadas se verifica el estado de conservación de la ruta y el recurso, ¿no? Cómo se está manteniendo ese recurso con relación al impacto de la biodiversidad, ¿no? La contaminación plástica que puede haber en el lugar y demás. En el caso de infraestructura, también se verifica el estado de la infraestructura, la distribución de los visitantes, la atención al cliente que brindan los líderes de turismo de aventura y procedimientos adecuados que sigan, por ejemplo, como el desarrollo de las charlas técnicas y la asistencia a los turistas. Es importante que se involucre a un representante del municipio local en este caso, porque son los que expiden las constancias de, primero, defensa civil y licencia municipal, ¿no? La fiscalización de los equipos tiene como objetivo verificar que los equipos sean los declarados, no sean los mismos que se han listado en el anexo 3, ¿no? Su estado de conservación y mantenimiento de acuerdo a este anexo. Se debe considerar también el equipo de primeros auxilios porque es parte del equipamiento que utiliza las personas, los líderes en este caso. Y es muy importante un equipo de primeros auxilios adecuados e inocuo, ¿no? Porque mucha gente piensa que compra un pack de primeros auxilios que venden en las farmacias ya es suficiente y esto no es así. Y muchas veces inclusive tienen los equipos de primeros auxilios expuestos, ¿no? Y contaminados. Ahora, la fiscalización del personal tiene como objetivo verificar la acreditación y documentación del personal, además de su preparación técnica, experiencia, primeros auxilios y atención al cliente, como antes le decía.
Ahora, veamos un poco más sobre la fiscalización del turismo de aventura. ¿Qué es lo que usualmente se fiscaliza? Por ejemplo, se fiscaliza la oficina administrativa y la documentación que tiene que cumplir, ¿no? Los anexos que hablábamos y la información del personal, ¿no? Se fiscaliza la infraestructura, en el caso de ziplines, por ejemplo, ¿no? De columpios extremos, de otras actividades como canopy walks y demás, que sí cumplen, tienen una parte de infraestructura, ¿no? Su estado de conservación y mantenimiento, que eso se debe ver en el anexo 3. Y además de eso, también se fiscaliza el equipo, ¿no? Una de las cosas que también se fiscaliza son las operaciones informales o los operadores informales, ¿no? Que eso es algo que está un poco fuera de esta presentación, ¿no? Se ve como un cuarto fuera. ¿Por qué? Porque usualmente las DIRCETURES no tienen las herramientas para fiscalizar a los operadores informales. Como están fuera de la normativa, es muy difícil que los fiscalicen y esa es una debilidad que se tiene, ¿no? Que no debería ser así. Ahora, otra de las debilidades son las actas de fiscalización que se tienen porque no están hechas ad hoc para turismo de aventura y son actas que son totalmente físicas, ¿no? No hay ninguna información sistematizada que se pueda tener y se convierte en algo bastante engorroso muchas veces. Hablemos ahora sobre la tipificación de infracciones y sanciones en turismo de aventura, ¿no? En este caso, existe una ley que faculta al Ministerio de Turismo a tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia de turismo de aventura, que es la ley 28868. En este caso he puesto algunas de las tipificaciones o clasificaciones que se le ha dado, ¿no? en esta ley que tiene su reglamento, ¿no? En el cual vamos a poder ver la conducta infractoria, la amonestación, multa, suspensión del certificado o cancelación del certificado, ¿no? Que es decir, la sanción que se le brinda a la operadora en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tú como operador instales una infraestructura para el desarrollo de la modalidad sin autorización municipal, tú vas a poder ser multado entre 1 a 10 OITs, ¿no? De acuerdo al criterio que se determine. Prestar el servicio de turismo de aventura cuando se trate de servicios turísticos organizados sin contar con el certificado de turismo de aventura, ¿no? También obedece a una multa. No vigilar que el personal contratado brinde un buen servicio al turista en el desarrollo de sus funciones obedece a una amonestación, un anuncio, no un llamado de atención de la DIRCETUR. Ahora, prestar el servicio de turismo de aventura a menores de edad sin contar con la autorización del padre obedece una cancelación del certificado, ¿no? Porque es un componente muy básico de la seguridad en la prestación del servicio de turismo de aventura. No entregar al turista el formato en el que deja constancia de que recibió la charla técnica, es decir, el anexo 7, también obedece una cancelación. Y no especificar en todo documento, contrato, folleto o proforma información sobre los lugares y la modalidad de turismo de aventura que se va a desarrollar, el servicio, el equipo, ¿no? Las condiciones de seguridad y demás, obedece a la suspensión del certificado, ¿no? Y esto lo pueden ver en el reglamento de esta ley. Ahora, finalmente, para terminar, hablemos un poco sobre los retos para el turismo de aventura, ¿no? En el caso de las DIRCETURES, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades, ¿no? que se tienen? Falta de capacidad del personal de las DIRCETURES, del entendimiento del turismo de aventura y el conocimiento especializado que cada una de estas actividades y modalidades requiere. Bajo nivel de coordinación con organizaciones ligadas al turismo de aventura y gobiernos locales. Esta es una gran verdad, ¿no? Información desactualizada y no sistematizada de recursos turísticos, locaciones y operadores de aventura e informalidad, ¿no? Esto es un gran problema porque muchas legislaturas no cuentan con un registro de operadores de turismo de aventura, por ejemplo, o una lista de operadores que estén certificados ya, una identificación de locaciones adecuada, ¿no? Para la gestión adecuada de estas locaciones, e inclusive no cuentan con un inventario de recursos turísticos actualizado, ¿no? Presupuesto y personal limitado, falta de asesoría legal y cobranza coactiva. Una de las limitancias para la fiscalización es de que no hay un área o no hay un personal, un abogado contratado en la DIRCETUR que vea el tema de asesoría legal y desarrolle estas resoluciones para que pueda hacerse la cobranza de la sanción que se aplique al operador, ¿no? En el caso de oportunidades, ahora veamos que algunas asociaciones deportivas, clubes, organizadores de eventos deportivos están dispuestos a colaborar para el desarrollo de las actividades ordenadas y seguras, ¿no?
porque ellos trabajan al aire libre y el aire libre es su oficina. Mincetur está fortaleciendo las capacidades a los gobiernos regionales a través de Senfotur y sus capacitaciones como el curso del año pasado que se realizó en el 2019 de gestión del turismo de aventura. Luego de eso, algunos operadores comprometidos con la calidad y seguridad en las operaciones turísticas. Es muy importante que las DIRCETURES tomen a esos operadores, los identifiquen y los ayuden y los lleven en el camino de su formalización, porque esos operadores son los primeros que van a liderar el desarrollo y las buenas prácticas del turismo de aventura en esta localidad, en este distrito, en este destino, en esa región, ¿no? Ahora, más allá de eso, también veamos unas pautas que la ATA mencionó y menciona para el desarrollo de turismo de aventura, que son condiciones básicas que tienen que haber para que el turismo de aventura sea competitivo en el Perú, ¿no? Y que ya lo han hecho Chile, ya lo ha hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Suiza, ¿no? ¿Y de qué trata esto, no? Es muy importante que haya un liderazgo y asociación en los operadores de turismo de aventura y que haya una articulación público-privada, ¿no? Es decir, que haya representatividad, unión. Luego de eso, normativa clara y aplicable, como la de turismo de aventura que ya tenemos, que es clara, pero probablemente no sea totalmente aplicable o no sea entendida, ¿no? Y fiscalización por el usuario, ¿no? El usuario debería estar sensibilizado y eso es un trabajo que se debería complementar con PROMPERÚ en el caso del Estado, ¿no? Además de eso también se necesita capacitaciones, certificaciones y sellos para los operadores que están certificados para que tengan un beneficio claro y tangible ante los operadores que no están formalizados, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea resultados, para que se vea el apoyo del gobierno, el gobierno nacional y el gobierno regional también en turismo aventura. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Una breve charla sobre el rol, las funciones de la DIRCETUR en el turismo de aventura. Hemos visto brevemente el reglamento de turismo de aventura, algunas de sus modificaciones. Hemos visto lo que se solicita para las empresas de turismo de aventura, como los anexos, la implementación de anexos para su certificación, ¿no? Y la identificación de las locaciones, ¿no? Para las DIRCETURES, de manera que se puedan gestionar esas locaciones. Hemos visto algunos criterios que hay que tener en cuenta para desarrollar esas locaciones de turismo de aventura, ¿no? Pues hemos terminado ya viendo algunos pros y contras en el turismo de aventura que tenemos en una realidad nacional realmente, y cuál podría ser una pauta, una pequeña pauta de lo que deberíamos hacer, ¿no? Cada uno desde su región, cada uno desde su distrito, cada uno desde el rol que le toca cumplir, ¿no? Tanto como operador, profesional de turismo, estudiante de turismo, gestor de turismo, ¿no? Planificador y demás. Mi nombre es Aldo Saavedra Romero, soy gerente general de Desert Expeditions, entusiasta y especialista del turismo de aventura. Los invito a conocer y escuchar nuestro podcast Turismo de Aventura en el Perú. Es el primer podcast de turismo de aventura en toda Latinoamérica y está dedicado totalmente a temas de turismo de aventura con una visión muy simple y pragmática para todos ustedes que están interesados en el turismo de aventura. Así que síganos en Spotify, YouTube, Facebook, hay podcast, ¿no? Google Podcast y demás, y escúchenos, comenten y comparten esa información que es muy importante mejorar y llegar a trascender en la información a todas las regiones y a todos los actores que están involucrados con el turismo de aventura por un turismo de aventura competitivo y seguro. Que tengan un buen día.